Un cordial saludo para todos los asistentes a Tardes de TIC. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Hugo Rico Macías, ingeniero de sistemas y especialista en seguridad informática de la UNAD, máster en seguridad de la BIU, 18 años de experiencia en gestión de la seguridad y la ciberseguridad, líder de proyectos ciberseguridad de la empresa 17 Security. Él ha sido invitado desde el programa de especialización en seguridad informática de la UNAD y nos acompañará con la temática denominada la ciberseguridad de la teoría a la práctica. Ingeniero Víctor, muy buenas tardes y bienvenido a Tardes de TIC. Bueno, ingeniero Edgar, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, al ingeniero Edward, por la invitación. El día de hoy, pues, sí, vamos a trabajar la temática de la ciberseguridad de la teoría a la práctica. Es importante tener en cuenta que no todos trabajamos en el área de seguridad o ciberseguridad de la información. Y pues muchos de los asistentes y de las personas que están aquí podemos ser directores de tecnología, podemos ser líderes de alguna parte de tecnología, gerentes de tecnología o trabajar en el mismo campo, pero no somos los responsables al interior de la empresa de todo lo que es la parte de seguridad o ciberseguridad. Entonces, vemos que esta actividad de la seguridad y ciberseguridad, al no tener las empresas una persona dedicada a esto, siempre como que recargan o colocan muchas de estas tareas al mismo gerente de tecnología. Entonces nos vemos abocados en algunas encrucijadas a veces de poder determinar, bueno, pero yo qué puedo hacer desde la parte de TICS, cómo puedo empezar a implementar seguridad o ciberseguridad. Muchos tenemos esa disyuntiva y ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Poderles aportar no solo qué está pasando en Latinoamérica, no solo qué está pasando en el mismo Colombia, en Latinoamérica, con las brechas de necesidad de profesionales en ciberseguridad. No sabemos o no tenemos identificado cuáles son esos ítems que los CEO o los directores o los gerentes y dueños de empresas deberían tener claro para que la ciberseguridad sea tratada desde la estrategia de la organización, y muchos otros aspectos que para nosotros son importantes y que poderles entregar algunas herramientas para que se tenga ese objetivo cumplido en la charla, que podamos saber cómo llevar todo este tema de la seguridad o la ciberseguridad de la teoría a la práctica. Entonces, ese va a ser el objetivo del día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en día, algunas estadísticas, conocer qué es lo que está sucediendo frente a las necesidades de profesionales en temas de ciberseguridad, esos problemas que han obligado a las organizaciones a que tengamos que sufrir ataques, cómo poderlos contrarrestar, esa seguridad desde la estrategia, cómo puede ser llevada, algunos frameworks o estándares de ciberseguridad que realmente podríamos utilizar, que son de fácil uso, que podemos empezar a mirar desde la parte general hasta la parte particular y empezar a utilizarlos para eso, y un pequeño paso a paso de cómo llevar la seguridad o la ciberseguridad en la práctica. Entonces, vamos a iniciar comentando qué es lo que está sucediendo. Hoy en día vemos que desde el 2022 hasta la fecha, y ustedes lo saben, han existido cantidad de ataques a empresas locales, a empresas en Latinoamérica. Vimos el caso de IFX, vimos el caso de muchas otras organizaciones, y pues estas son números de lo que en los últimos 2 años ha sucedido. Para el 2022, según en la TAM de Kaspersky, en una encuesta que se hizo, Colombia fue el tercer país más vulnerable detrás de Brasil y México. Para esa ocasión, los ciberataques generaron pérdidas a las organizaciones cerca de 3 billones de dólares. En el 2022, el tema de los ciberataques creció un 38% y al 2023 un 35% adicional, siendo el sector financiero y el sector de las empresas públicas y la salud los más representativos en su momento. Ya para el 2023, bueno, como diríamos, levantamos el ranking, ya fuimos el segundo país más vulnerable en ataques o en ataques realizados.
Después de Brasil estábamos nosotros y luego detrás de nosotros quedó Chile. En el 2023 la revista Portafolio hace esa encuesta y investiga y se da cuenta que Colombia para el 23 y 24, según Forbes, sigue siendo el segundo país más vulnerable y con más ciberataques y sigue siendo Brasil el número uno. Entonces, el ransomware para estas encuestas tomó el primer lugar como uno de los tipos o una de las metodologías de ataque más comunes. Digamos que las empresas a nivel nacional o a nivel Colombia pagaron en promedio rescates de $170,000. Estamos hablando de que una empresa del común, no importa si es grande o pequeña, mediana, con muchas ventas o pocas, pagaron en promedio casi $1,000,000,000 en rescates de ransomware, en donde los métodos por los cuales este ransomware llegó a estas empresas fueron el phishing, utilizando páginas web, utilizando suplantación de identidad, utilizando suplantación de sitios, suplantación de cuentas de correo, el tema de inyección de malware. Hoy en día estamos hablando no solamente de malware polimórfico, sino que ya estamos hablando de malware construido a punta de IA. Estamos hablando de malware que se transforma, que puede leer los patrones de consulta y los patrones de verificación de los antivirus más poderosos. Y todo esto combinado a la que es los ataques de cadena de suministro. Hoy en día las organizaciones están haciendo ataques a sectores específicos, lo hemos visto en el sector de la salud, hemos visto cómo empiezan atacando al proveedor de la clínica, al proveedor de la IPS, al cliente de la IPS, a nosotros mismos cuando entramos a las plataformas de nuestras EPS, cuando vamos a descargar un certificado, infectan nuestra máquina, la vuelven una zombie, y cuando decimos usuario y contraseña y logramos entrar a la sitio web de nuestra EPS o nuestra IPS, pues simplemente nuestra máquina está infectando esos servidores. Cuando nos conectamos a una VPN de un cliente, de un proveedor, o cuando permitimos que ese proveedor o cliente se conecte por VPN a nuestra organización, estamos siendo atacados en temas de ransomware. Los temas de denegación de servicio distribuido utilizando bots es un tema muy común y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, estos números nos permiten evidenciar qué es lo que está pasando en el momento. Y quería mostrarles algo muy sencillo, algo que ustedes pueden ver que está pasando en este momento, y es que las organizaciones están teniendo una cantidad de, como de problemas y ataques que obviamente necesitamos evidenciar y necesitamos entender. Y esos ataques pues nos van a permitir tener la claridad de qué es lo que está pasando. Voy a presentarles algo de lo que es un mapa de ciberseguridad o un mapa de lo que está pasando en el momento. Permítanme un segundo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Ok, perfecto. Bueno, en este momento lo que estamos viendo es el cibermapa o el mapa de ciberataques de Kaspersky. Digamos que en este caso nosotros aquí estamos viendo qué es lo que está sucediendo. En la parte inferior estamos divisando los tipos de ataques que tenemos en el momento. Aquí tenemos a Colombia, tenemos a diferentes países. Brasil en este momento es el segundo país más atacado. Estamos viendo todo lo que son líneas de color azul, líneas de color verde, y es básicamente los tipos de ataque. Lo verde, estamos viendo que son accesos internos, escaneo de accesos internos. Lo que es rojo, estamos viendo que son escáneres por demanda que se hacen de la marca. Ya los ataques de tipo naranja son correos electrónicos infectados con malware, por ejemplo. Las líneas que vemos azules son ataques con malware a los sitios web, peticiones que se hacen de un sitio a otro.
El tema de las líneas fucsia que estamos viendo cruzar son detecciones de ataques de intrusión, son ataques que se hacen por fuerza bruta a algunos sitios web, ¿sí? Y el antivirus está detectando esto. Los amarillos son escaneos de vulnerabilidades, son ataques que están siendo directamente a servicios que tienen vulnerabilidades en las infraestructuras. Los de color lila son ataques de anti-spam, son ataques dirigidos específicamente a servidores de correo. Y los que son de verde claro son ya botnets que están siendo utilizadas y que son hoy en día arrendadas, todos lo conocemos. Y el azul intenso son ataques netamente de ransomware que se están dando en este momento. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, es lo que se está dando hoy en día. No solamente Kaspersky, Fortinet, Sophos, algunas de las marcas más importantes tienen en este momento sus mapas de ciberseguridad y pues es algo que todos ya conocemos y pues lo estamos evidenciando permanentemente. Como hemos visto, pues muchos son los tipos de malware, perdón, los tipos de ataques que se vienen dando. Y para que de pronto podamos nosotros tener muy claro esto, quisiera compartirles en el chat un link al que ustedes van a poder entrar y ustedes van a poder, en este caso, van a poder ingresar, van a encontrar esta encuesta que tenemos aquí. Ustedes me van a decir cuál es la amenaza más presentada en su entorno tecnológico, lo que han identificado. Pueden escribir malware, pueden escribir phishing, suplantación de identidad, suplantación de correo, ransomware. Pueden colocar todos los tipos de ataque que ustedes creen que son los más representativos dentro de su entorno. Ingeniero, no sé si ya tenemos el link, ¿lo puedo compartir o? Hola, hola, hola. Ok, listo, ingeniero, muchas gracias. Por favor, entren al vínculo. Van a quedar con una presentación muy similar a la que tenemos aquí. Ustedes van a tener unas preguntas, una pregunta con unas respuestas. Pueden utilizar 2 o 3 respuestas que sean las más representativas y vamos a estar viendo entonces qué es lo que sucede frente a lo que ustedes están, lo que están haciendo, lo que están sintiendo, lo que están generando dentro de sus organizaciones. Vamos a dejarlo un momento y vamos a ver qué respuestas tenemos frente a todo este tipo de, frente a todo este tipo de ataques que hemos recibido. Listo, vamos a continuar por acá y ahora más adelante revisamos cuáles fueron esas respuestas. Muy bien. Para dar continuidad a la charla, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo hoy en día frente a todo lo que son esas brechas de necesidad que se tiene de los profesionales de ciberseguridad hoy en día en Latinoamérica.
Me están escuchando, ¿verdad? Es que creo que hay un ruido ahí. No sé. Sí, señora, en este momento sí lo estamos escuchando. La diapositiva la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Las oportunidades que hay para los profesionales en ciberseguridad y que obviamente son dirigidas a gerentes de tecnología o, como lo decía al comienzo de la charla, para personas que de pronto no tienen ese rol. Es que en este momento en el mundo hay una escasez de casi 7 millones de profesionales en temas de seguridad y se espera que para el 2030 tengamos una escasez de 15 millones de profesionales. Solamente en Latinoamérica, en los países de Sudamérica, en la región, hay casi 700 o 750.000 profesionales que se necesitan de las organizaciones para temas de ciberseguridad. Eso nos lo dice una publicación de IADB y de Cybersecurity Ventures que han hecho esas encuestas y nos dicen por qué los gerentes de TI estarían bien posicionados para poder formar parte del grupo de profesionales de ciberseguridad. Bueno, los que somos gerentes de tecnología, lo hemos sido en algún momento, tenemos el conocimiento técnico de la parte de redes, de networking, de servidores, de plataformas, de virtualización y eso nos da una ventaja. Tenemos habilidades en la gestión no solo de proyectos, sino en la gestión de el personal, en la gestión de las necesidades y la experiencia que se tenga en una determinada industria. Muchos de nosotros siempre hemos trabajado en el sector salud o en el sector hotelero, etcétera, y para nosotros el tener todo este bagaje como gerentes de tecnología nos deja bien posicionados para podernos convertir en profesionales de ciberseguridad. ¿Qué deberíamos hacer los que somos gerentes de tecnología o los que estamos a cargo de un área para poder ser profesionales en ciberseguridad? Pues certificarnos, obviamente tener unos estudios que avalen este campo de acción, desarrollar algunas habilidades especializadas, puede ser en temas de análisis de código, puede ser en temas de ethical hacking, puede ser en temas de certificación de normativa de ISO 27 o de tema de riesgos y tener un bagaje en temas de networking y participación en la comunidad en donde existan otros profesionales de ciberseguridad. Entonces, tenemos todo para poder pasar de ser un gerente de tecnología a un especialista en ciberseguridad. Y los recursos que podemos conseguir en este momento y que tenemos a la mano son varios. Algunos de ellos, certificaciones de Offensive Security, Easy Council, que tiene certificaciones de CH para Ethical Hacking o para investigador forense, o las certificaciones de ESC o las de SANS Institute. Existen muchas certificaciones como CompTIA, por ejemplo, que tiene certificaciones para ciberseguridad, para Ethical Hacking, para seguridad en networking o en redes. Entonces, tenemos todo para poder nosotros salir adelante en temas de ciberseguridad y poder cubrir esta brecha que está necesitando el mercado. Ese crecimiento del mercado en los temas de ciberseguridad ya ha sido avalado y ha sido revisado y Cisco, que hizo uno de estos análisis porque es una de las empresas que más empleos se está dando en la región en temas de seguridad, dice que en Latinoamérica se espera que para el año entre el 2021 y 2028 haya un crecimiento del 12.3% de ese mercado, de esa demanda de profesionales. Y para el 2028 al final se espera un 25.4 millones de dólares de crecimiento de mercado, de oportunidades, de necesidades de profesionales en este sentido, en ese mercado. Ya ellos han analizado también con OAS Organization, han analizado los salarios y hoy en día un profesional en Latinoamérica está ganando alrededor de 50, 60, 80.000 dólares anuales y obviamente de acuerdo a su experiencia y certificaciones pueden tener más. Hemos visto que ahorita en Latinoamérica y más en Colombia, muchos de lo que son profesiones de desarrollo y ciberseguridad están siendo tratadas desde otros países en forma remota. Ese tema de la presencialidad ya pasó y ya nosotros hemos podido evidenciar que se pueden prestar servicios de forma remota. Entonces, no, la demanda en algunas áreas, como el tema de seguridad en la nube, análisis forense, respuesta a incidentes,
y la gestión de la ciberseguridad y el análisis de amenazas son algunos de los campos en los que hoy en día más se está necesitando personal. Entonces, lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo que está sucediendo en el mundo con el tema de los ciberdelitos y estas brechas de profesionales de ciberseguridad nos dan la posibilidad de nosotros entender que las organizaciones en el momento está sucediendo esto porque tienen muchos problemas. Y muchos de esos problemas de ciberseguridad es que los CEOs o los líderes de las organizaciones no están teniendo la ciberseguridad desde el punto de vista, no lo están vinculando desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque ellos no tienen el conocimiento de la ciberseguridad, porque están en su día a día, porque solamente están poniéndole cuidado a la ciberseguridad cuando ya han sido atacados, cuando han robado sus cuentas de correo, sus cuentas bancarias. Muchas empresas hoy en día tienen recursos limitados. Hoy en día se invierte en el mantenimiento de los equipos, en un antivirus, y si queda dinero en un buen firewall, no entienden de que la falta de estrategia integral para la ciberseguridad es necesaria y muchos de ellos piensan que la seguridad solamente es dentro de sus instalaciones, cuando todos sabemos que muchos de los empleados y los colaboradores en las empresas tienen ya configurado el OneDrive en su teléfono y cuando salen de la organización ya para nuestra empresa ya nuestro perímetro deja de ser el firewall, sino que nuestro perímetro ya se convierte en cada uno de esos teléfonos y en cada uno de esos hogares donde están trabajando remotamente nuestros colaboradores. Ya nuestro perímetro se extiende y empezamos a vincular otros equipos como por ejemplo teléfonos, televisores y otros equipos, smartwatch, por ejemplo, que forman parte ya de lo que son los activos de tecnología de las empresas y ya se nos empieza a meter el tema de IoT. Entonces, eso no lo conocen los líderes de la organización y tienen una dependencia a veces con unos proveedores externos que no están dando la talla, porque existen muchas empresas que dicen, vendemos seguridad y ciberseguridad, pero realmente no lo hacen. Venden son antivirus y firewall. Y la cultura del riesgo tampoco la tienen implementada. No hay un enfoque realmente preventivo, todo se hace de forma reactiva, estamos apagando incendios, la falta de cumplimiento en las regulaciones. Hoy en día muchas empresas no están cumpliendo con los temas de ley, ISO 27000, 27701, temas de SARLAC, SAGRILAB, y esas amenazas cibernéticas que en constante evolución están llegando a las organizaciones, hacen que en Latinoamérica sea muy difícil adoptar la ciberseguridad desde el punto estratégico. Pero en algún momento las organizaciones van a tener que hacerlo. ¿Cómo nosotros entendemos esto? ¿De cómo pueden abordar estos problemas? Pues simplemente nosotros desde la parte de TICS podemos aportar aumentando conciencia, diciéndoles que hay que invertir en soluciones que sean adecuadas en cuanto a la parte preventiva y proactiva, que se desarrollen estrategias integrales que podamos vincular a otras áreas como el área financiera, como el área de calidad, que podamos modernizar la infraestructura. Es que hoy en día todavía encontramos organizaciones que tienen en su stack de servidores, tenemos Windows Server 2008, 2003 y algunos Linux que son muy viejos. Entonces, no tenemos esa modernización de infraestructura requerida y obviamente el fomentar la cultura de la ciberseguridad en la organización y armar planes de capacitación y sensibilización se vuelve algo necesario. Es muy importante que esto lo podamos desarrollar. Entonces, eso que estamos viendo en las organizaciones hace que la ciberseguridad sea cada vez o sea día a día más difícil de implementar. Son algunas cosas que hemos evidenciado en el día a día en las tareas que desarrollamos con la empresa. ¿Qué pasa con la ciberseguridad como estrategia? Bueno, debemos nosotros tener o darle razones que parta desde nuestra capacidad desde el área de TI, empezar a hablarle a los CEOs en las reuniones de gerencia, en las reuniones de juntas directivas, empezar a mostrar desde lo que nos vota nuestro antivirus, desde lo que los informes que nos vota nuestro firewall, que es lo mínimo que tenemos hoy en día en una organización, empezar a decirle, bueno, tenemos razones para que ustedes
empiecen a mirar la ciberseguridad desde el punto de vista crítico, un punto de vista estratégico. El saber que vamos a proteger activos valiosos. Las empresas no se dan cuenta de la ciberseguridad, sino cuando ya ven que vale mucho más lo que tienen que pagarle al ciberdelincuente por un ransomware que lo que tenían que implementar de solución. La continuidad del negocio todavía no está bien implementada en las organizaciones. Si es bien, ha pasado una pandemia, se vienen los ataques de ransomware, el ransomware está cada día creciendo más y las empresas hoy en día les preguntan, uno le pregunta a las empresas y no saben y no tienen un plan estructurado de continuidad del negocio en caso de un ransomware. No saben qué van a hacer y no entienden que la ciberseguridad es una ventaja competitiva. Van a crecer en su sector, van a poder tener cumplimiento normativo frente a lo que es la ley, van a poder retener talento poderosamente, van a tener que poder capacitar a su gente, fortalecerlos y fidelizarlos. Muchas organizaciones no pueden retener a sus colaboradores más valiosos porque para ellos no está en el momento el prestar esa atención. El reducir costos a largo plazo, no a corto plazo, y el mejorar la toma de decisiones y la reputación y la imagen en el sector son muchas de las razones para que estos CEOs entiendan que invertir en la ciberseguridad para ellos debe ser una razón inteligente porque van a proteger la información, van a proteger las empresas, van a proteger su dinero, van a proteger todo lo que los inversionistas han colocado en manos de ellos, ¿no? Entonces, no solamente entender de por qué no están las organizaciones asumiendo la ciberseguridad desde lo importante, sino también que esto sirva para que nosotros desde el área de tecnología empecemos a ser voceros de esta actividad. Entonces, esto es lo que hemos identificado pues en algunos años que llevamos gestionando temas de ciberseguridad y temas de coordinación de TI. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Porque la tarea y la pregunta de la charla de hoy es, bueno, listo, entendemos todo esto, pero ¿qué es lo que nosotros debemos conocer para poder entender de que sí podemos desde el área de tecnología, si bien no somos los expertos en ciberseguridad, al menos poder empezar a implementar los primeras bases o los primeros planes de gestión de la seguridad y la ciberseguridad? Pues básicamente existen algunos frameworks y estándares que nos permiten a nosotros realizar esta tarea. Hay marcos de gestión o estándares de ciberseguridad que nos van a ayudar a proteger la organización de amenazas cibernéticas y que esos marcos ya se encuentran totalmente actualizados. También les vamos a compartir en este momento en la charla, les vamos a compartir un enlace para que ustedes puedan entrar a un drive de Google y poder descargar alguna información que tenemos ahí y que les voy a mostrar en este momento. Ingeniero, ¿me confirma si de pronto ya todos tienen compartido el drive? Hola, hola. Inge, estamos esperando la respuesta del Inge Ciro. Ok, Permítanos un perfecto. segundo. Bueno, listo. Bueno, voy a ir avanzando. Cuando compartan el drive, pues van a poder tener ahí lo siguiente, van a poder tener ahí información muy valiosa. ¿Qué vamos a compartir? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué vamos a compartir? Estamos viendo ahí la pantalla, estamos viendo acá el drive. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en este drive lo que vamos a encontrar y lo que quería compartir con ustedes es lo siguiente. Como estaba comentando, tenemos algunos frameworks y estándares que nos van a ayudar a implementar ese tema de la seguridad y la ciberseguridad. Entonces, como un primer framework que tenemos en este momento es el framework de ISO 27001. ISO 27001 es la normativa de seguridad de la información y en su versión 2022, en la versión que se tiene en este momento 2022,
Voy a compartir aquí el framework. En la versión 2022, lo que hablan es de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad. ¿Por qué están hablando de esto? Porque la 27000 anterior tenía seguridad de la información y en este momento ya hemos vinculado aspectos de ciberseguridad y hemos vinculado aspectos de privacidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya se está hablando de la 27701 de la privacidad y la protección de los datos personales. Entonces, por eso se ha incluido dentro de esta versión 2022 el tema de la privacidad. Entonces, para que ustedes puedan empezar a entender los frameworks y a saber que lo pueden utilizar, digamos que dentro de lo que es el componente práctico de esta charla, quisiera explicarles estos frameworks que ustedes tienen para trabajar y estos estándares. Entonces, el primero que tenemos acá es el ISO 27001. Ese es una normativa internacional de la seguridad, ciberseguridad y privacidad. Y él tiene algo que se llama un gap analysis. Cuando nosotros necesitamos saber en qué condiciones se encuentra nuestra infraestructura, nuestra empresa en total, lo que hacemos es un gap analysis. Ese gap analysis es como un diagnóstico de cómo estamos en temas de ciberseguridad o en temas de seguridad de información. Entonces, en este momento, este gap tiene unas métricas que están identificadas donde usted puede tener unos controles que están inexistentes en un periodo inicial, en un periodo limitado, en un periodo definido, gestionado u optimizado. Lo ideal es tener todo optimizado. Y tenerlo optimizado es porque es un control que ya se ha implementado, está documentado, está aprobado por la alta gerencia, está siendo monitoreado, está siendo medido y se encuentra bajo de un proceso de mejora continua. Muchos de nosotros sabemos de que existe el PHBA inmerso en todos nuestros procesos y el tema de planear, hacer, verificar y actuar nos obliga a mantenerlo aquí también en la 27000. Entonces, cuando tenemos un proceso optimizado y gestionado, digamos que tenemos unas muy buenas condiciones y un buen nivel de madurez de la seguridad de la información. ¿Cómo vamos a llenar este framework o cómo vamos a llenar esta matriz? Básicamente, hay unos controles obligatorios a nivel organizacional, a nivel de liderazgo, a nivel de planificación, de soporte, de operación, evaluación de desempeño y mejora. Entonces, simplemente la norma, nosotros vamos a ir a la norma y nos va a decir, por ejemplo, que nosotros tenemos que determinar cuáles son los objetivos de esa seguridad de la información, que tenemos que identificar cuáles son esas partes interesadas o esos stakeholders que están involucrados y determinar cuáles son esos requisitos que la seguridad de la información de nuestra empresa requiere, que tenemos que proteger el sitio web, que tenemos que proteger la infraestructura de computadores, los portátiles que salen y entran de la organización, determinar y documentar ese alcance, hasta dónde vamos a implementar la seguridad. Entonces, este framework o esta plantilla nos ayuda a ir colocando si ese control lo tenemos limitado, lo tenemos gestionado o lo tenemos en un momento dado optimizado, y de esta manera nosotros vamos a ir teniendo esos ítems o esos porcentajes que nos van a decir frente a lo que son los controles o los requisitos obligatorios y los otros requisitos que son los controles del anexo A. Está en dos partes dividida la norma. Entonces, esos controles, ¿cómo los vamos a gestionar? Existen los controles del anexo A que me hablan de controles organizacionales, son 37 controles, a nivel de controles de personas son 8, a nivel de controles físicos son 14, y los últimos son los controles tecnológicos, que en este caso son 34 controles. En total son 93 controles que tiene la última norma y nosotros vamos a empezar a trabajar uno por uno y colocar si lo tenemos igualmente limitado, si lo tenemos optimizado, si lo tenemos gestionado, y esto nos va a dar también unas métricas a nivel de lo que son nuestros controles del anexo A. Entonces miren que esta plantilla les puede servir mucho para eso, para nosotros determinar qué es lo que nosotros vamos a desarrollar
y qué es lo que estamos realizando y estamos haciendo en ese sentido. Preguntas hasta el momento, ingeniero, sobre esta herramienta. No sé si tenemos Bueno, alguna pregunta. bueno, ingeniero Víctor, validando acá en el chat, pues hay una sugerencia si fuera posible de pronto ampliar un poquito el zoom de la pantalla para que se entienda un poco más. Con respecto a preguntas como tal, no veo ninguna por ahora. Si queremos, pues invitar a los asistentes a que diligencien el link de asistencia. Este pues lo coloqué por ahora provisionalmente en texto. La idea es que lo copien y lo peguen en el navegador para que lo vayamos dirigiendo mientras el ingeniero Ciro nos colabora colocando el enlace como tal. Ah, de hecho ya está. Y también el enlace que usted nos indicó de el documento compartido también lo coloqué y pues queríamos pedir el favor al ingeniero también de colocarlo a manera de enlace porque pues nos quedó como texto. Eso lo intenté poner para que los asistentes intentaran ingresar a la documentación que el ingeniero Víctor muy amablemente nos está compartiendo. Entonces, por ahora no tendríamos enlaces perdóneme, no tendríamos preguntas. Ok, perfecto. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, creo que todo lo que es el tema de malware y phishing, pérdida de datos y robo de identidad como que son la mayor cantidad de posibles amenazas de las cuales en cada una de las organizaciones estamos viendo en este momento que muchos están sufriendo, ¿no? Entonces, algunos ya menores como ingeniería social, suplantación de identidad, seguimos viendo ese tipo de amenazas. Entonces, es claro que nosotros podemos, con los frameworks que estamos comentando, trabajar y podemos gestionar todo el tema de seguridad siendo personajes que solamente trabajamos en tema de TICs. Entonces, como la primera herramienta y el primer framework que nosotros vamos a poder utilizar para poder pasar de la teoría a la práctica en temas de ciberseguridad y la implementación de la misma, está este framework. Es la norma ISO 27001 del 2022, del año 2022. Entonces, si no tenemos preguntas frente a esta matriz, ya les expliqué cómo la podemos llenar. Simplemente tratar de encontrar, voy a ver si tengo por ahí una copia de la norma, se las puedo pasar. Pero entonces deberíamos trabajar con puros controles. Estos son los controles referente a las políticas, referente a la planeación que tenemos de la seguridad, referente a todos los procesos, a los planes de seguridad, algunos recursos, competencias que tenga el personal. Entonces, sé que no somos personas expertas en temas de seguridad, pero muchos de nosotros somos inquietos y conocemos de pronto en temas de networking, de firewall, de políticas, de antivirus, y poco a poco vamos a poder ir adquiriendo las competencias necesarias. Entonces, este es la matriz que van a poder llenar aquí en los requisitos obligatorios y esta es la matriz que van a poder llenar en los requisitos del anexo A de la norma. Al final, pues se les va a entregar unas métricas, unos porcentajes y pues vamos a poder hacer una evaluación de cuál es el porcentaje de madurez en el que se encuentran los temas de seguridad de nuestra empresa. Entonces, esta ISO 27 es una muy buena herramienta para eso. El siguiente framework que nosotros tenemos para implementar seguridad y ciberseguridad es un framework que se llama NIST. Es un framework de ciberseguridad, es un framework en donde nosotros vamos a poder diligenciar también, es una matriz de diligenciamiento y esa matriz de diligenciamiento nos va a permitir implementar temas de ciberseguridad. A ver, NIST es un tema de un framework de seguridad o ciberseguridad ya un poco más complejo. Es un framework de ciberseguridad que nos va a obligar a entender un poquito más del tema. Es un framework que de pronto no recomendamos iniciar por él para poder implementar seguridad o ciberseguridad. Yo sería más partidario de arrancar por la 27000
y tratar de implementar esos controles de la 27000, porque la mayoría de frameworks lo que nos hablan es de implementar controles de ciberseguridad. Hay un framework que es muy sencillo, muy básico, y que nos permite a nosotros entender que la defensa en profundidad es una forma en la que nosotros podemos trabajar ese tema de la seguridad y la ciberseguridad. La defensa en profundidad no es más sino una serie de controles que nosotros podemos implementar, y son controles que son basados en esto, ¿sí? En temas de implementar medidas de seguridad a nivel de capas. Este es un framework que nosotros podemos arrancar dentro de la empresa, ya que lo que hace el framework es utilizar la capa de datos, la capa de aplicaciones, los hosts o los servidores, IPCs, la red interna y el perímetro como capas tecnológicas. Y a cada capa le va a decir qué tiene que implementar. En el caso de los datos, el framework nos dice que nosotros deberíamos tener encriptación, clasificación de los datos, listas de control de acceso, data loss prevention, sanitización de datos y el tema de manejo de derechos en los controles de acceso a los datos. Con que yo tenga estos 6 controles, digamos que para el framework ya tengo óptimamente la seguridad hacia los datos. A nivel de aplicaciones, tener técnicas de programación segura, políticas de contraseñas, controles de acceso a las aplicaciones, usuario, claves, doble factor de autenticación, el tema de los Web Application Firewall, que son los firewalls de aplicaciones, y evaluaciones o análisis de seguridad a las mismas aplicaciones. Si yo tengo estos 5 controles, digamos que tengo para ese framework medidas óptimas de seguridad y protección. Como ustedes ven aquí, este framework de seguridad que se llama defensa en profundidad, se llama así porque está trabajando las capas desde la seguridad física y el perímetro hacia la parte de los datos. Entonces, creo que este sería uno de los mejores métodos o framework para poder iniciar implementando planes de acción o planes de choque, colocando medidas de seguridad, configuraciones de seguridad, cierre de brechas de seguridad. Entonces, este es el primero que podríamos utilizar. Y luego, como les decía, tenemos otro como el de NIST, que es mucho más complejo porque ya no se basa en implementar controles, como lo hace la 27000 en este caso, que nos dice cuáles son los controles a implementar, sino que ya NIST habla del comportamiento en cómo nosotros vamos a tratar la seguridad y la ciberseguridad. Ya nos dice que no es que implementemos controles, dice que tenemos que tener un proceso de identificación de la seguridad. Tenemos que identificar qué está pasando con la gestión de activos, con los dispositivos físicos, con los dispositivos de software, con la comunicación interna de la organización, con los sistemas de información, que son las aplicaciones, qué está pasando a la identificación de seguridad en los recursos tecnológicos, en los roles y responsabilidades que se tienen, en la comunicación, en las funciones de seguridad que hay dentro de la organización y así sucesivamente. Después de que nosotros trabajamos la identificación de esa seguridad actual dentro de la empresa, teniendo en cuenta lo que comentamos ahorita, evaluaciones de riesgos, gobernanza de la información, entorno empresarial, gestión de activos, etcétera, ya nosotros vamos a tener un control y una idea de qué es lo que está pasando integralmente dentro de la empresa. Este framework, después de que nosotros identifiquemos qué es lo que está sucediendo, cómo estamos nosotros en tema de seguridad, tengamos una línea base, ahora sí nos dice cómo vamos a proteger. Basado en ese análisis inicial, ¿cómo vamos a proteger? Proteger la gestión de la identidad para la autenticación en todo lado, en servicios, en aplicativos, en servidores, en PCs. Proteger la gestión de la identidad para el acceso remoto, la gestión de la identidad para la protección en la integridad de la red, protegernos a nivel de concienciación y capacitación, cómo vamos a llegar a los usuarios, a capacitar nuestros proveedores, nuestros clientes, a cómo protegernos a nivel de lo que es la seguridad de los datos, a protegernos en la parte de lo que son procesos y procedimientos,
en los temas que tienen que ver con la parte de mantenimiento de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la parte de protección. Luego el framework me dice, usted ya protegió, ya implementó controles, entonces empecemos a generar monitoreo proactivo y monitoreo permanente de la seguridad y la ciberseguridad. Y ahí es cuando entramos al proceso de detección. Empezamos a ver qué es lo que ha detectado nuestro antivirus, nuestro firewall, nuestra seguridad física, nuestras tarjetas inteligentes, nuestro sitio web, qué ha pasado con eso en ese comportamiento. Entonces tenemos que detectar eventos de seguridad, incidentes de seguridad. Aquí ya tenemos que empezar a mirar el tema del monitoreo continuo, empezar a detectar con monitoreo continuo problemas de código malicioso, problemas de actividad o de actividad maliciosa de usuarios, monitoreo del personal en conexiones a dispositivos que no tienen por qué conectarse, y todo el tema de detección del comportamiento y los procesos de detección de toda la información y lo que está pasando con ella. Cuando hemos detectado y analizado incidentes, eventos de seguridad, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta a incidentes? Muchas de las organizaciones hoy en día todavía no tenemos un plan de respuesta a incidentes a una infección de un malware, por ejemplo, o a un usuario que nos está accediendo a un aplicativo o a la VPN en un horario no habitual. No sabemos cómo responder a eso, no está escrito en ningún lado. Y por eso la planificación de la respuesta a incidentes y la comunicación de esos planes tiene que ser un tema importante. Responder a los análisis que se hagan de la seguridad, responder a la mitigación que hagamos de esa seguridad, cómo vamos a mitigar, o simplemente cuando se nos ha caído un servidor y se ha dañado el servidor y no tenemos una contingencia. Básicamente en la parte técnica sabemos qué hacer, pero nuestros procesos de compra, nuestros procesos de desembolso de dinero para una reacción inmediata todavía no están maduros. Sí, necesitamos otro servidor, lo vamos a poder alquilar, lo vamos a poder comprar, pero el proceso para que nos habiliten los 4, 5 o 10 millones de pesos se demora 4, 5 o 7 días. Entonces, no tenemos procesos maduros en la parte de gestión administrativa y no vamos a poder responder a tiempo, así sepamos qué es lo que necesitamos hacer desde el punto de vista técnico. Y este framework termina con la parte de recuperación. ¿Cómo nos vamos a recuperar después de haber respondido a esos incidentes? Entonces, miren que este framework es un framework bien especial, es un framework que no es, digamos, fácil de implementar desde el inicio porque no se tiene una conciencia de la seguridad y la ciberseguridad, no se tiene algo maduro y va a ser complicado porque no tenemos, digamos, no tenemos internamente las buenas prácticas y las costumbres socializadas al interior de los funcionarios. Entonces, este framework es otro de los que podemos empezar a trabajar a nivel de seguridad y ciberseguridad. ¿Alguna pregunta, ingeniero, hasta el momento? Bueno, pues no, Inge, estoy validando nuevamente el chat de Canal UNAD y no tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a poder llenar este framework? Pues bueno, es bien fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es darle un porcentaje de 10 en 10 o de 5 en 5, como ustedes lo quieran manejar, darle un porcentaje a cada uno de estos rubros y después de dar el porcentaje, él nos va a presentar un gráfico de cumplimiento sobre los 5 ejes que se miden el tema del framework de NIST, que es la parte de lo que dije: identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Lo que nos va a dar unos, digamos, unos valores, unos porcentajes, y vamos a ver en dónde tenemos que trabajar. ¿Cuáles son los puntos en donde vamos a tener que trabajar esa información? Y aquí nos presenta una tabla dinámica de qué es lo que ha sucedido con las respuestas que hemos dado en cada uno de los identificadores. Entonces, estamos en este proceso, si hablamos en este caso de las respuestas que tenemos, de que en el nivel de madurez de nuestra organización, en cada uno de estos rubros está en este porcentaje. Quiere decir que tenemos una madurez general, dentro de nuestra organización de un 63% de nuestro ambiente de ciberseguridad.
es una empresa que está en un nivel de madurez del 63%. Estamos por encima del 50%. Y tenemos dos puntos críticos para trabajar, que es la protección y la respuesta a incidentes, o responder a los esquemas de seguridad o eventos de seguridad. Entonces, miren que este framework es bien interesante. Como les dije, no es apto para arrancar por él. Es un framework que necesita cierto nivel de madurez. Y para finalizar el tema de los frameworks, quiero mostrarles otro framework que se llama SysControls. Se llama Cybersecurity. Es el framework de ciberseguridad con todos los controles que él tiene. En este momento estamos en la versión 8 y este framework es bien interesante. Este framework es bien interesante porque este framework de ciberseguridad tiene varios niveles de implementación y es muy bueno implementarlo. ¿Por qué? Porque resulta de que él tiene unos niveles como es el IG1, IG2 e IG3. Ese nivel de IG1, IG2, IG3 son los niveles de los tipos de empresa que nosotros tenemos en el momento. Entonces, lo recomendable es que las empresas pequeñas, cuando hablo pequeñas es en temas de seguridad, porque conocemos empresas que tienen cierto nivel de tamaño en ventas, en infraestructura, en edificios, pero son empresas pequeñas en seguridad y ciberseguridad porque no tienen implementado algo avanzado. Entonces, las empresas IG1 son empresas que tienen posiblemente una persona en el área de tecnología, no tienen nadie para el tema de ciberseguridad y pues son empresas que en algunos casos hasta tercerizan su área de TI. Ni siquiera tienen una persona encargada del área de TI. Entonces, este framework nos habla de que nosotros tenemos acá una serie de controles para implementar y los tenemos desde el punto de vista de lo que es dispositivos, el tema de inventario de software, el tema de protección de los datos. En cada uno de esos rubros tenemos unos controles. En el tema de configuración y aseguramiento de los activos de información, en el tema de administración de cuentas de usuarios, administración de los controles de acceso, administración de las vulnerabilidades, identificación de vulnerabilidades permanentemente, auditoría de logs o gestión de logs de auditoría, correo electrónico y navegadores en cuanto a su protección, defensa por medio de malware o dependiendo de lo que es el antivirus para el malware, recuperación de datos, administración de la infraestructura de networking, defensa y monitoreo del networking o de los ambientes de red interno y externo, el tema del entrenamiento y la implementación de habilidades para los temas de seguridad en el equipo interno y a los funcionarios, la administración de los servicios de proveedores, los proveedores que tengamos en todo nivel, el tema de las aplicaciones y la seguridad del software como tal, y el tema de la administración de la respuesta a incidentes, y el último, el número 18, es el de pentesting o temas de auditoría de ethical hacking o técnicas de penetración o pruebas de penetración. Entonces son 18 controles que tenemos en este momento en este framework y si ustedes ven, muchos de esos controles a nivel de lo que es aquí el inventario de activos, vamos a ver que él tiene 5 controles, pero las empresas de nivel 1, o sea, las más básicas, las que no tienen un área de TI o un área de seguridad, o que tienen una o máximo 2 personas encargadas de TI, con que implementen hasta la número 2, ya con eso tienen un nivel de seguridad óptimo en este rubro. Cuando hablamos del inventario de activos de software, lo mismo. Tiene 7 controles, pero las empresas con que implementen hasta el número 3, ya tenemos un nivel aceptable de seguridad para ese tipo de empresas. Y así sucesivamente. De los 7, el que implemente 6, pues ya tiene un nivel IG2 y las empresas que ya tienen un área de tecnología, aparte tienen un área de seguridad y ciberseguridad, pues son empresas que ya van a tener que obligatoriamente al adoptar este framework, van a tener que implementar todos los controles. Algunos controles son para identificación, otros para respuesta, otros para detección y otros para protección. Miren que este framework es el framework que nosotros deberíamos utilizar antes de pasar a NIST.
porque NIST tiene en su infraestructura o tiene en su entorno el tema de identificación, protección, detección, y SysControl nos dice cuáles son esos controles que apuntan a NIST. Entonces yo puedo implementar SysControl como un framework de ciberseguridad y de acuerdo a los controles que ya tengo implementados, yo ya puedo decir si tengo protección, detección, respuesta e identificación frente al framework de NIST, que es como el más completo y el más complejo de implementar. Entonces, con este archivo de Excel que tienen aquí, con esta matriz, ustedes van a poder implementar esos controles de seguridad. Simplemente aquí lo que dice, voy a ver si les consigo el archivo en español, y aquí dice qué es lo que ustedes deben hacer en la implementación. Entonces, dice, deben establecer y mantener un inventario detallado de todas las licencias de software instaladas y activos que se encuentren de software en la empresa. Este inventario debe estar documentado como título, publicación inicial, fecha de instalación y algunas características que me nombro. Entonces, si yo entiendo eso y yo sé que lo tengo documentado en un Excel o en algún ambiente o en alguna herramienta como OSC Inventory, etcétera, pues yo voy a poder cumplir con este ítem. Lo mismo pasa con el aseguramiento autorizado del software y con el tema de soporte que tengo de ese inventario de software. Asegurarse de que únicamente el software esté diseñado y esté soportado y tenga autorizado dentro del inventario todos esos aplicativos. Debo tener autorizado ciertas aplicaciones, debo tener control de cuáles son esas aplicaciones que están autorizadas dentro de la empresa. Si solamente vamos a utilizar 7-zip para hacer compresión de archivos, pues no vamos a utilizar WinRAR, no vamos a utilizar ningún otro compresor. Si solo vamos a utilizar para el tema de navegación Chrome en sus últimas 2 versiones y vamos a utilizar, no sé, otro navegador como Mozilla en sus últimas 2 versiones, no podemos utilizar Chrome en una versión inicial. Entonces, es importante que tengamos claro que estos controles que nos muestra SysControl para salvaguardar los temas de seguridad son importantes por eso, porque lo vamos a poder alinear con el framework de NIST y porque vamos a tener 3 tipos de niveles de empresa que vamos a poder utilizar para esto. Y nos va a decir cuáles son esos controles que vamos a tener que implementar en cada uno de estos rubros o en cada uno de estos esquemas de seguridad. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ingeniero Víctor, vamos a revisar en el chat. No tenemos preguntas, sin embargo, pues queremos invitar a todos los asistentes a Tardes de TIC a que formulen sus preguntas antes de finalizar esta sesión. Por otro lado, pues el ingeniero Ciro ha compartido los enlaces de asistencia, los enlaces de ingreso a la información que muy amablemente nos ha facilitado el ingeniero Víctor. Importante que pues ustedes validen y tomen estos enlaces con esta información tan importante que está en el repositorio y obviamente pues que diligencien la asistencia, ya que pues esto nos ayuda mucho para la trazabilidad de este tipo de eventos. Bueno, Inge, sigo revisando el chat. De momento No tenemos preguntas. no tenemos preguntas. Perfecto. Entonces adelante, Inge. Ok, bueno, vamos dando ya finalización a esta sesión del día de hoy. Como les mostraba, estamos viendo ahí la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. ¿Está bien o la cambio? ¿Está en tamaño bien? Sí, Inge, sí. Ok, muy bien. Bueno, estuvimos viendo esos frameworks que comentábamos antes. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Obviamente, estamos viendo que esto lo vamos a hacer desde la parte de TIC. No somos expertos en ciberseguridad, pero estos frameworks son sencillos de entender en cuanto a que muchos manejan controles y otros el comportamiento de cómo vamos a trabajar la ciberseguridad. Entonces hablamos de ISO 27, de NIST, de SysControl y tenemos otros como COVID 2019, GDPR o ISO 27701, que es una ISO de la privacidad. Es la ISO de la privacidad de la información. Ahí también en el repositorio van a poder encontrar, digamos que van a poder encontrar esos otros temas que les muestro en este momento. Vamos a tener aquí, digamos, el checklist de encargados.
para saber si nuestra organización cumple o no cumple con los requerimientos que nos pide la Ley de Protección de Datos, la Ley 1581, y lo que es la Guía de Responsabilidad Demostrada ante la SIC. Entonces, aquí nos pide en cuanto a los controles número 1, que es lo que debemos tener en cuanto a protección de datos personales, en el punto número 2, en el punto número 3, entonces es básicamente colocar aquí los hallazgos y las evidencias que nosotros tengamos frente a eso. Entonces, este también es un framework que nos va a ayudar o una matriz que nos va a ayudar mucho hacia ese tema de la implementación. Y con COVID, que es el otro, COVID es un framework que nos permite a nosotros alinearnos de alguna manera a que cualquier otra implementación que se haga, la vamos a poder gestionar con COVID, porque COVID es un framework de implementación de trabajo que se ciña a todo lo que es el gobierno de TI. No podemos desligar el gobierno de TI y la gestión del área de tecnología a lo que es la seguridad y la ciberseguridad. Entonces, aquí tienen una integración de cómo podemos nosotros relacionar todo lo que son los aspectos que tiene ITIL, como la gestión del servicio, frente a lo que es COVID en un momento dado. Entonces, esta matriz también nos va a ayudar mucho a mapear qué estamos haciendo y cómo nos encontramos nosotros frente a este tema, ¿no? Entonces, aquí también tienen algo que les va a ayudar mucho para poder alinear esos dos ambientes. Entonces, aquí ya tienen dentro de lo que es el aspecto de los frameworks, lo que ya tenemos. Y por último, PCI DSS y SANS Top 20, que son pues otro tipo de framework, uno específicamente para lo que es la certificación. PCI es la certificación para la gestión de transacciones digitales en Internet, todo el tema de tarjetas de crédito, portales de pago, etcétera. Y SANS es algo muy parecido a NIST, también es un framework que tiene un top 20 de los controles más importantes que deberíamos tener a nivel de seguridad y ciberseguridad. Pero los que les acabo de mostrar son los más utilizados, los más representativos y los que nos permiten a nosotros poder, como les decía, desde el área de tecnología, empezar a volver una realidad y poder pasar de la teoría a la práctica el tema de seguridad y ciberseguridad. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de llevar la seguridad de la teoría a la práctica? Bueno, aquí tenemos un paso a paso muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la situación actual. Eso lo vamos a hacer con el framework de GAP, el GAP de ISO 27000, el que les mostré al principio. Y para los que estamos trabajando en empresas públicas, el MINTIC tiene una herramienta que se llama herramienta de autodiagnóstico, y esa herramienta de autodiagnóstico nos va a permitir tener una idea de cuál es la situación actual de seguridad y ciberseguridad en la empresa, en la entidad financiera, perdón, en la entidad de gobierno. Entonces, esta herramienta de autodiagnóstico, que la muestro por aquí, también se las dejo, es una herramienta que Mintic tiene y que está alineada con todo lo que es el MIPG y todo lo que es el MSPI, que es el modelo de seguridad y privacidad de la información que necesitan y que están obligados a tener las empresas del Estado hoy en día. Entonces, este es una herramienta de autodiagnóstico en donde nosotros vamos a colocar aquí si lo tenemos en un 5%, en un 10%, en un 20, 30, 40, 50%, y al final nos van a empezar a mostrar cuáles son esos aspectos que debemos fortalecer dentro de la organización. Entonces, miren que aquí ya nosotros podemos, con todas estas herramientas, comenzar a hacer una evaluación de la situación. Como les digo, utilizar el GAP de ISO 27 o si es una empresa pública del Estado, el autodiagnóstico de MINTIC. Después de que tengamos la línea base, el segundo paso es desarrollar una política de ciberseguridad. Existen muchas herramientas para desarrollar una política de seguridad y ciberseguridad, y MINTIC tiene una guía para eso. Busquémonos la guía de MINTIC para la construcción de una política de seguridad y privacidad. Ahí vamos a encontrar ese alineamiento. Cuando tengamos esa política diseñada, firmada por la alta gerencia, lo siguiente es trabajar con la evaluación de riesgos. Para nosotros comenzar a identificar
analizar, valorar y evaluar esos riesgos y todas las vulnerabilidades, tenemos la ISO 27005. En el repositorio les he dejado como un documento de apoyo la norma ISO 27005. Aquí la tienen. Les va a ayudar mucho a poder gestionar y a entender cómo es el manejo de los riesgos dentro de la organización y cuál sería ese método o esa metodología que nosotros deberíamos tener en cuenta y esos pasos para poder desarrollar el tema de los riesgos. Primero es el establecimiento del contexto de cómo vamos a implementar los riesgos, porque todas las empresas son diferentes. Esos criterios básicos para implementar los riesgos, cómo se va a hacer la identificación y valoración del riesgo, cómo se va a hacer el proceso de descripción de esa valoración, el análisis, la evaluación y el tratamiento, que es lo que nosotros realmente vamos a desarrollar con la parte de riesgo. Entonces, después de tener esa política, el paso siguiente es evaluar los riesgos y nuestra herramienta es ISO 27005. Cuando tenemos los riesgos y conocemos las vulnerabilidades, pues obviamente ya vamos a conocer cuáles son nuestras brechas de seguridad, dónde tenemos y no tenemos falencias. Si las falencias son por terceros que no cumplen con la seguridad de las aplicaciones, o es porque no tenemos un directorio activo bien configurado, o porque no tenemos una política de contraseñas que sea fuerte, o porque permitimos que los usuarios coman en los escritorios, o porque no tenemos una política de escritorio limpio, o no tenemos capacitación hacia los usuarios y funcionarios de la empresa. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras vulnerabilidades y al conocer nuestras vulnerabilidades, nuestras falencias con estos riesgos, vamos a implementar, que es el paso siguiente, implementar medidas de seguridad. ¿Cómo vamos a implementar medidas de seguridad? Pues utilizando algunos de estos frameworks. Como les decía, es importante arrancar por el de, por ejemplo, defensa en profundidad, después de defensa en profundidad pasar al framework de syscontrol, después de syscontrol pasar al, por ejemplo, al de NIST. Puede ser esa la ruta, que son como los más fáciles. O algunos me dirán, no, yo voy a arrancar por defensa en profundidad, luego cojo la ISO 27 y por último cojo NIST. Puede ser esa la otra ruta de utilizar. Todo depende cómo nos sintamos más cómodos y, digamos, el conocimiento que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, el paso siguiente sería implementar las medidas de seguridad y establecer una cultura de ciberseguridad utilizando un modelo, utilizando un framework de ciberseguridad. Y finalmente, monitorear los incidentes, empezar a utilizar herramientas de NOC, Network Operation Center, o sea, utilizar, por ejemplo, un SAVIX como una herramienta de monitorear lo que pasa en la infraestructura, o un SOC, que es un Security Operation Center, que ya es algo que nos permite monitorear amenazas, recolectar información de los logs que pasa en la red, qué pasa en el perímetro, qué pasa con el antivirus, con el directorio activo, y toda esa recolección de logs nos va a permitir gestionar un análisis de eventos y poder decir nosotros si tenemos ataques o no tenemos ataques de forma proactiva, en caliente. Ese SOC nos va a permitir eso. Entonces, existen herramientas que utilizan los SOC, que son herramientas de correlación de eventos, y pues esto es un tema un poco ya más avanzado, pero vamos a tener que empezar a ver cómo monitoreamos esos incidentes, cómo monitoreamos en los antivirus al comenzar, sacar informes mensuales o quincenales o semanales del antivirus, ver que nos está atacando por el correo, ver que nos está atacando por la navegación, mirar qué es lo que pasa en la red, que el antivirus de red nos esté reportando ataques, el tema de intrusos, el IDS, el IPS, todo eso que ya sabemos desde el área de tecnología, empezar a trabajar al menos inicialmente con los informes semanales, quincenales, mensuales, y empezar a mirar qué actividades y qué planes de acción vamos a implementar. Y segundo, mantenerse actualizado, capacitado, y pues algunos de las organizaciones que nos ayudan a eso es esto, ¿no? Cisco tiene pues un tema de un documento que les dejo ahí para poder ver, y el Colcer, que es el Centro de Reacción a Incidentes, en Colombia pues es una de las entidades que nos pueden ayudar a saber y a documentarnos de qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia más que todo.
Entonces miren que el paso a paso es siguiendo 6 o 7 pasos que los tenemos acá muy claros y cuáles son esas herramientas que vamos a poder ir utilizando para poder decir que estamos llevando la ciberseguridad de la teoría a la práctica. Sin ser un especialista, sin ser un conocedor avanzado de ciberseguridad, pero es lo que nos toca porque estamos en un momento donde como gerentes de TI, como líderes del área de TI, nos están cargando esos temas de seguridad también. Y es importante que sepamos cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que tenía para el día de hoy, para mostrarles. Quiero que sepan que la seguridad, la ciberseguridad no es un problema de unos pocos, es un tema de toda la organización, es una responsabilidad de todos. Y muchas gracias a la universidad por permitirme participar en este evento y cualquier pregunta que necesiten, con mucho gusto la responderé. Bueno, pues agradecer al ingeniero Víctor Rico por esta conferencia de Tardes de TIC. Tenemos una pregunta de José Fernando Ararat Moreno. Nos indica por qué camino pueden iniciar las personas que se encuentran interesadas al campo de la ciberseguridad. Excelente pregunta y es una pregunta que muchos de nosotros siempre pues nos hacemos cuando queremos arrancar. Yo creo que lo más importante es definir cuál es nuestra expertise, porque hay muchos ingenieros que son líderes de tecnología, que son gerentes de tecnología, pero son muy fuertes en networking, por ejemplo, o son muy fuertes en aplicativos, o son desarrolladores, etcétera. Lo primero es identificar cuál es nuestro expertise a nivel tecnológico y comenzar por los temas básicos, empezar a leernos, por ejemplo, la norma ISO 27, que nos explica muy bien y muy claramente qué es lo que nosotros debemos hacer. Nos explica, digamos, las bases de cómo debemos entender los contextos de la organización, cuáles son los alcances que debemos tener en cuenta y desde un punto muy práctico nos puede decir cuáles son esos controles que debemos implementar y podemos empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, debemos empezar por eso, por conocer la norma, que es sobre lo cual nos vamos en un momento dado a alinear y empezar a trabajar en temas que sean del fuerte nuestro. Empezar a tomar de pronto algunos cursos básicos sobre temas de seguridad, que el MINTIC tiene cursos de seguridad y ciberseguridad que son gratuitos, son certificables por el MINTIC y con base en eso poder empezar a trabajar. INCIBE, que es una organización en España, también tiene capacitaciones gratuitas en temas de seguridad, ciberseguridad, y también nos entregan algunos certificados. Entonces, trabajar desde el punto de vista de capacitación muy centralizada en nuestro expertise y empezar a tratar de conocer cómo funciona la norma ISO 27000 sería como el inicio de ese tipo de actividades para poder empezar a incursionar. Y ya posteriormente, pues sí, profundizar obviamente en algunos cursos de ethical hacking, pen testing, aseguramiento de plataformas de redes, aseguramiento de aplicaciones, etc. Sería esa como la ruta que yo recomendaría trabajar. Ingeniero, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, estamos validando si tenemos más preguntas. Bueno, no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Personalmente, pues quiero agradecerle al ingeniero Eduardo Mantilla, a la ingeniera Sonia Moreno, por la gestión que adelantaron para que el ingeniero Víctor Rico nos acompañara en la tarde de hoy con esta importante conferencia. Invitar a todos los asistentes a que pues consulten estos repositorios, todo este valioso material que el ingeniero Víctor nos ha entregado el día de hoy. Recuerden que los enlaces están en el chat de Canal Lunar para que por favor los consultemos, revisemos muy bien esa información. No sé si el Inge Víctor tenga de pronto algún correo o algún dato de contacto por si alguien de pronto está interesado en profundizar en alguno de los temas. Inge Víctor, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, lo escucho por aquí. Creo que estoy compartiendo la diapositiva. Permítame, voy a Ok, compartirla. Aquí tengo el correo ya listo para eso. Creo que listo, ahí abajo entonces. está. Sí, señor. Permítame Uy, que tiene un pequeño problemita ahí. Permítame un segundo, por favor. bueno, entonces, invitados todos, ¿no? A consultar este valioso repositorio, descargar esta normatividad actualizada que nos presenta el ingeniero
y hacer uso adecuado de la información, obviamente bajo todos los principios éticos de la seguridad de la información. Bueno, ya mientras elige acá Creo que nos ahí ya está. dice, sí señor, en pantalla pues podemos observar los datos de contacto del ingeniero Víctor. Entonces, por si alguien de pronto tiene alguna pequeña inquietud, pues ya Con mucho con la gusto. venia de él, pues para que lo contacten. Y pues nuevamente en nombre de la UNAD agradecerle por su participación en esta conferencia. Mil gracias, ingeniero Víctor. Esperamos poder contar más adelante con su colaboración, de pronto en otra de las actividades de ciberseguridad. Muchas gracias. Ingenieros muy amables, muchas gracias a la universidad y qué bueno volverlos a ver. Feliz día para todos. Gracias. Una feliz tarde y gracias al ingeniero Ciro de Canal UNAD por este espacio tan valioso que nos han brindado. Una feliz tarde para todos y que estén muy bien. Hasta luego.